la primera fase y José en la segunda fase, donde él ya es, se puede decir como independiente. Sí. Ya él se lo hace solo. Sí, no, aparte se sabe que José es el que básicamente lo empieza a induir a que entre en la política. Sí, como quien dice, lo mete a la parte ya profesional del espiritismo, ya es una comunicación más directa, más madura de lo que va a ser su misión. Sí, Raúl lo instruye más en lo que es en persona, él como persona, a mejorar como persona, y José es el que lo empieza a instruir ya en su misión, o sea, en su misión del personaje que va a ser él, histórico. Cuando él empieza a hacer las sesiones aquí en San Pedro, que forma esa sociedad, se cree que fue en la Casa de la Cultura, porque un dato es de que ahí en la Casa de la Cultura había un cuarto, se encontró un cuarto que era de madera, que no tenía ningún material metálico, no tenía clavos, no tenía... era pura madera. No tenía Entonces, nada metálico. Se cree que ese era el lugar donde Madero hacía las sesiones espiritistas. Algo influía, yo creo, en la sí, energía. En esa parte. Sí. Cuando Madero hace esta sociedad psíquica, pues su hermano Raúl le dicta cómo lo tiene que hacer. Le dice que los socios, los miembros que forman parte, tienen que tener seriedad en esto. Dice que tiene que ser los miércoles a las 9 de la noche, que no pueden llegar tarde, que no puedes faltar, si no justificas tu falta serías expulsado, y que tenían que leer el libro de los espíritus. Si tú estabas en una sesión, más de 3 sesiones, y tú no habías leído el libro de los espíritus, ibas a ser prácticamente expulsado de la sociedad. Tenías que tomártelo en serio. Sí, entonces, por ejemplo, compadre, se juntaban los miércoles a las 9. Pero ¿qué personas? O sea, ¿quiénes eran los que se juntaban con él? Aquí, dentro de los relatos diarios, de las cartas y diarios de Madero, tenemos un grupo de personas que son las que creemos que eran parte de la sociedad de estudios psíquicos de aquí de San Pedro. Entre ellos, cita aquí... ¿Dónde quedó? Recibo que los espíritus no nos dejan, ya nos andan perdiendo ahí todo el material. No, sí, ya no lo perdieron. La hoja. Aquí está. No se espante. Dice, está controlado. Después de esto que les dictaba Raúl, digamos las normas o leyes que había para formar parte de esta sociedad, lo que Raúl les dictaba era reglamento dado por el espíritu de Raúl en la sesión del 23 de mayo de 1901, San Pedro, mayo 21 de 1902. El reglamento que el espíritu Raúl dio al grupo espírita de Madero. Artículo primero. Para ser miembro de este círculo espírita se necesita tener verdaderos deseos de instruirse, de conocer el espiritismo y de aplicar estos conocimientos a su adelanto moral, y será admitido solo el que esté presentado por un socio y en relación reúna las 3/4 partes de los votos. Otra de las requisitos que les imponía era que, que aconsejaba, era que leyeran y releyeran todas las comunicaciones, que evitaran jugar pool y aprovecharan ese tiempo para la caridad. O sea, el juego de pool venía siendo el billar de ese tiempo. Ese tiempo ya era casi los de San Pedro que eran famosos. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de esas comunicaciones? Realmente, o sea, yo he estado leyendo lo que vienen siendo las cartas que escribió Madero, otra vez influenciado por el espíritu, y dando mi punto de vista muy personal, independientemente de lo que piensen los demás, se me afigura algo muy natural, compadre. Algo, ¿sabes cómo?
como si la persona que se está comunicando con Francisco y Madero estuviera en, vamos a suponer, en Torreón y tú aquí en San Pedro. Estuviera diciendo, ya no juegues tanto al billar, ya no fumes tanto, ya no tomes tanto. Pero creo yo que si tú te comunicaras con un ser descarnado, con un espíritu que está en otra dimensión o en otro lugar, serían preguntas más profundas, compadre, más... Sí. Y hablan de una forma como si estuvieran muy natural, o sea, como si estuvieran en un lugar muy material. Pues muchas personas que te preguntan lo mismo que tú, muchos pueden decir que tal vez lo de Madero era esquizofrenia. ¿Qué es eso? Pero podemos ver que estas cartas, estos videos que escribía Madero eran demasiado, como dices tú, demasiado naturales. Sí. No tenía error, eran muy fluidos y pues para mí en lo personal sí son verdaderos. ¿Tú qué piensas, compadre? ¿Sí era verdadero eso? Porque sí, vamos a ver un punto. Un punto es que el único que escribía esas cartas era Madero. Nadie más las escribía. No, porque como dijimos anteriormente, o sea, los demás no tenían la habilidad de escritura, lo que él desarrolló. Entonces, ¿cómo te podría decir? Eso del espiritismo, pues mucha gente lo puede ver como es, o sea, ver que es algo malo o brujería. Pero como hemos visto a través de todo lo que estamos diciendo, más que nada no es nada malo, al contrario, porque la filosofía de ellos era aprender, evolucionar y ayudar. O sea, no era de que vamos a hacer una cosa mala, como hoy en día. O sea, lo usan para mal. De hecho, Madero ya en sus últimos, digamos, años de espírita, él escribe un libro que se llama El Manual Espírita, donde él dicta cómo iniciarse al espiritismo. Él hace este libro para los jóvenes que quieran aprender esta doctrina para que tengan una evolución personal, una evolución espiritual y evolución social. No, cuando nosotros escuchamos espiritismo, lo primero que se viene a la mente es brujería, educación satánica, es no sé, esoterismo, ocultismo. Pero el espiritismo de aquellos tiempos de Kardec, que es lo que practicaba Madero, era un espiritismo filosófico para ayudarte a evolucionar como persona. En esta parte, a Madero se le instruye, se le guía, se le dan los consejos para llegar a ser la imagen de Madero que hoy conocemos históricamente. Era como una misión que se le fue encomendada y se le fue guiando para llegar a ese punto. Así es, compadre. Incluso a muchas personas tienen una imagen de Madero buena y otra imagen mala. Porque como podemos ver, cuando él empieza, que lo empiezan a instruir, supuestamente, no es seguro, pero el espíritu José viene siendo un personaje histórico de nuestra patria también. Cuando Raúl, sus últimos, bueno, no sus últimos, uno cuando antes de que empezara José, Raúl le dice que llegará un espíritu más poderoso que él, más sabio, donde en su última reencarnación este espíritu fue un héroe de México, fue un patriota que luchó por la libertad del pueblo de México. Cuando Madero empieza a recibir los mensajes de este espíritu, firma como José. Y muchos piensan que ese José es José María Morelos Pavón. Exactamente. Ahora, una de las cartas que están traducidas y que las podemos encontrar ahí en el museo me llamó mucho la atención. Un escrito, un fragmento que dice, en esta parte dice, está firmado por Raúl, que dice: cuando yo termine de comunicarme contigo, suspende de seguir escribiendo, pues yo me voy y vienen otros espíritus que toman mi nombre y te engañan
contándote una bola de mentiras. O sea, abramos nuestra mente de qué es lo que le está diciendo, compadre. O sea, vemos el espiritismo algo como superficial, histórico, así. Pero ya profundizando en él, está alguien, en este caso dijimos que es Raúl, le está diciendo que suspenda, o sea, él quiere seguir la sesión como escribiendo y dice que él se va y llega otro espíritu y empieza a hablarle puras tonterías. O sea, si te pones a pensar en eso, ¿qué es eso, compadre? Más que nada Raúl le decía eso para que Madero no se desviara de su misión, de la misión, y no sé... Pero realmente en Kardec, anteriormente de lo que estábamos hablando, el libro de Kardec, el primero que escribió, dice que hay espíritus conocedores en aquel plano, en el después de la muerte, en el desencarnado, que son espíritus que son inteligentes, hay espíritus que son malvados y hay espíritus que son a los que le llamamos chocarreros, que son aquellos que... ¡Ándale! A los que nosotros le llamamos chocarreros, pero son aquellos que se burlan, que nada más... Sí, o sea, y básicamente lo que tú estás diciendo ahí también puede ser que él le decía para que cuando él acabara de tener contacto con Raúl, cerrara, como quien dice, la sesión. Eso es lo que a mí me sorprende. O sea, para que nadie más llegara, como dices tú, se haga pasar por él y la sí, o sea, le empezaba empezaba a dictar como cosas, tonterías. O sea, ¿de qué estaba, en qué plano se estaba moviendo esa comunicación? Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Entonces, por eso, me hace que en el caso de la cultura nos cerraron 60. ¿Cómo se movía la mesa de que... No, entonces es algo profundo esto del espiritismo. Esa parte mística o misteriosa de Francisco y Madero, pues no es tanto, no se ha estudiado a una profundidad muy extensa. Claro, y más que nada está claro, o sea, porque cuando él empieza su misión, que le empieza a decir José, él prácticamente se separa de su grupo y él empieza a hacer las sesiones solo. Sí, ya prácticamente se vuelve independiente. Sí. En este grupo, bueno, aquí hay una serie de nombres que podemos pensar que forman parte de ese grupo. Entre las normas que Raúl les dicta como reglamento para ser parte de este grupo viene el nombre de Francisco Rivas. Dice, conforme Francisco Rivas, Reinaldo Guajardo, conforme, Modesto Hernández, conforme, Catalino Benavides, conforme, y Francisco Madero, conforme. Se cree que estas personas eran parte de este círculo de esta sociedad espírita, y el mismo Raúl, bueno, José más bien le dice que él tendrá que dejar su círculo de San Pedro para irse a una misión más grande que abarca la República. Toda la nación. Una misión que abarca toda la nación. Sí, pues dice que José anunció a Madero la gran cruzada democrática que emprendería en poco tiempo y le exigió un dominio aún mayor de sus pasiones. Madero comenzó a prepararse de otro modo. Solía retirarse a lugares solitarios, generalmente a su rancho en Australia, donde meditaba y oraba profundamente. Procuraba acostarse tarde, madrugar y, contrariamente a su vieja costumbre, rechazaba las siestas vespertinas. Ayunaba y comía lo necesario para mantener las energías. No bebía, dice que no bebía, compadre. No fumaba, no bebía y no fumaba, compadre. O sea, era una preparación como tú, compadre. Como la que tú llevas, compadre. Yo no fumo, muy centrado en las ideas. Dice cuando ya va a entrar de lleno Madero a su preparación, este espíritu de José le pide que se retire, y es cuando Madero busca, es un lugar que está a 160 kilómetros al noreste de aquí de San Pedro, pero rumbo a Cuatro Ciénegas, que es un rancho que ya estaba bautizado con nombre de Australia,
unos colonos australianos que llegaron en 1850 y lo dejaron abandonado. Al llegar Madero, él ve que es un lugar indicado, o sea, es la sierra, en la plena sierra, para realizar de sus... magueyes y cerros, pues él solo. Un dato que dice que decía don Manuel Cavazos, que fue economista aquí de San Pedro, él decía que uno posiblemente de que los espíritus dominaran eligieran ese lugar es por su cercanía a la zona del silencio. Ese lugar estaba su cercanía cerca de la zona del silencio y Madero lo eligió, pero los espíritus le tuvieron que dar visto bueno a ese lugar. Ah, sí. Cuando Madero llega, pues ya estaba este rancho, pero Madero le hace unas adecuaciones. Una de lo que Madero indica a los constructores es que le tenía que hacer un cuarto hecho de piedra, pero por ningún motivo tenían que usar materiales metálicos para hacer ese cuarto. Sí, pues yo creo que había interferencia cuando hacía las sesiones. Al igual que el cuarto de madera que había en la casa de la cultura. Así es. Fíjate cómo se entera uno de... Profundizamos en este tema y nos damos cuenta de son datos muchas muy cosas. importantes, sí, pues, que te aseguro que mucha gente no conoce, desconocen total. No, sí, de hecho nosotros mismos nos llevamos una sorpresa cuando empezamos a investigar este tema. Cuando tú profundizas en lo que es el espiritismo, te das cuenta de por qué Madero era como era, porque muchas personas decían, es que tenía muy ingenuo, era demasiado bueno, y cuando tú lees lo que es el espiritismo, te das cuenta de por qué Madero actuó de esa forma. Porque confiaba en la demás gente, porque era una de las bases que ahí le decía. Sí, de hecho, no era tanto de por él, o sea, de que de él hubiera nacido todo esto, sino que llevaba guías espiritualmente, los que ya hablamos. Sí, básicamente, porque cuando él empezó sus cruzadas, también dicen que él se influenciaba mucho por lo que le decían los espíritus. O sea, él confiaba mucho en lo que decían y lo aplicaba. Para comentar también un libro que Madero lo inspiró para hacer para prepararse en su misión, es un libro hindú que se llamaba Bhagavad Gita. Es un libro hindú que este mismo libro 40 años después lo leyó Gandhi. Gandhi, que fue un personaje a nivel mundial también místico. El mismo libro que inspiró a Gandhi fue el mismo que inspiró a Madero 40 años antes. El Bhagavad Gita. Entonces, como había mucha influencia de los espíritus con Madero, le explicaban lo que tenían que hacer, también tuvieron mucho que ver cuando escribió el libro La Asociación Presidencial. De hecho, el José es el que le dicta que tiene que escribir una obra donde él tiene que poner su plan, su misión. Y cuando Madero se va a Australia a meditar, a recibir los mensajes, pero él va y viene. Él hacía 8 horas de camino de aquí a su rancho Australia y él iba y venía. Y al momento de estar aquí, José le dice que ya tiene que retirarse a Australia porque ya tiene que empezar a plasmar sus ideales, su misión. Y es cuando se va al rancho y es cuando duran meses ahí, aproximadamente 4 meses, para escribir el libro de la Asociación Presidencial. Y es donde José le dice que tiene que estar ahí porque tiene que meditar, tiene que hacer oración, tiene que poner sus ideas en claro y recibiendo las instrucciones de él. Prácticamente me llama la atención cómo lo prepara, como cuando preparan a un boxeador. Exactamente. Que le ponen dieta, le quitan todas las distracciones, condiciones. La misión que hizo Madero es como de Pues aquí hay una de las cartas de Madero, así que les voy a leer un pequeño de cuando José le indica que tiene que hacer el libro. Una de las cartas firmadas por José le dice: defiende en tu libro los intereses de este pueblo desventurado. Esto ayudará a preparar el desenlace del gran drama que se dará en el territorio en 1910.
antes de eso, un otro mensaje que le da es: el porvenir es grandioso, debes tener fe sin límites, prepárate para la lucha, es muy probable que tengas que pasar unos 10 días en Australia, para que de ahí en la mayor calma y con las condiciones más favorables puedas elaborar tu estudio. Todo esto preparará el terreno para cuando aparezca tu libro, el cual tendrá un alcance inmenso. Firma José. No, pues sí que es místico esta parte de Francisco y Madero. Ahora ya para ir cerrando este programa, vamos a dar un punto de vista, ¿no? De qué pensamos acerca de eso, si nosotros seríamos capaces de hacer eso, si será verdad, si será mentira. No, pues es que básicamente, compadre, él ya venía predestinado a hacer eso. O sea, todo lo que vivió en su vida fueron enseñanzas. Se topa con la situación que le pasó de que de casualidad que leyó los libros, las revistas de Kardec, se empezó a interesar. Básicamente, como dijo el compadre, lo marcó la muerte de su hermano. Y él fue el que lo empezó, lo instruyó, lo empezó a meter, básicamente. En uno de los mensajes que le da José le dice, le revela que él tuvo que encarnar varias vidas para prepararse para esta misión. O sea, Madero ya estaba... De hecho, lo mismo que le pasa a Francisco y Madero le pasa a Kardec. O sea, ya es un espíritu que, según los escritos que él da, es un espíritu que ha sido, ya ha vivido varias vidas. Que según la historia o los libros nos dice que Kardec fue que... Un druida. Ah, Kardec, estás hablando del Kardec, el verdadero Kardec fue un druida. Un druida, en una vida muy pasada. Sí, estamos hablando de miles de años en los druidas en Europa. Es por eso que él realmente no se llamaba Kardec, sino que se pone ese nombre de Kardec porque es el nombre del espíritu antiguo que fue. De hecho, del druida, pues. Sí, de hecho en la tumba de Kardec en Francia, bueno, como un dato, Madero el último día que estuvo en París fue a la tumba de Kardec, como rendiéndole honor, como cuando dices tu dejado para que me dé la bendición. Va a la tumba de Kardec y lo visita el último día que estuvo en Francia. Como un dato que hiciste de los druidas, la tumba de Kardec es un dolmen. Es un dolmen, un dolmen, tiene la forma como Stonehenge en Inglaterra, que son estas edificaciones de piedras. Sí, la tumba de Kardec tiene forma de dolmen en honor al verdadero Kardec, que era un druida. Fíjate, y otra cosa muy importante, que los que creen en los espiritistas, ellos creen en la reencarnación. Ese es otro punto muy importante. Ellos creen en la reencarnación. A los espíritus de Madero le decían que no cualquier tragedia era, ¿cómo digo la palabra? ¿Un aprendizaje? No, cualquier tragedia era insignificante para los espiritistas, porque la vida espiritual era mucho más grande que la muerte o la tragedia. Por eso Madero, cuando Madero se inicia en esto, él ya sabía. De hecho, los espíritus le advirtieron que le iba a sucumbir, que él no iba a ser como un salvador, como las películas de que el Capitán América ya lo salvó a todos y ese. No, Madero iba a sucumbir y iba a ser un mártir. De hecho, ahí aplica eso que es el mártir de la democracia. A lo que me refería es que la mayoría de los que han sido destinados con una misión, como vienen siendo profetas, dioses, héroes de la patria, y todos ellos por lo general mueren trágicamente. Sí, compadre, pues es como te decías hace rato, o sea, como que ya ellos ya vienen destinados a hacer cosas grandes. Pero como decía el compadre Jorge, o sea, ellos se van preparando a lo largo de todas sus vidas, reencarnan y se preparan para las misiones que se les van encomendando. Sí, pues Madero le dicen que esa es su misión, que él va a sucumbir, que muchos podrían decir, es que no lo logró, lo mataron, no lo logró. Él sí lo logró porque su revolución era espiritual. Era una revolución espiritual, no era una revolución
como Porfirio Díaz que él logró el ferrocarril, modernizar el país, todo, fue una revolución física. Madero logró su misión de hacer una revolución espiritual y social. Sí, en México más que nada, ya después de lo que pasó, que ya fue el derramamiento de sangre, muchos intereses de gente, pero nada que ver con la real misión que Madero tuvo de hacer en el país. No, pues ya para concluir con este tema, esperamos que les haya gustado este fragmento, esta parte mística de Francisco y Madero. Así como este tema, pues nuestro programa está inclinado a buscar lo místico, lo misterioso de cada situación, compadre. Sí, así es, compadre. Y nomás una pequeña anotación, ¿eh? Ahí disculpen si nos falló el audio, porque hasta el mendigo audio nos falló. Fíjense. No se puede, realmente los espíritus no quisieron. No nos dejaron. No nos dejaron, pero aquí estamos grabando, echándole ganas. No, pues pues yo creo que este tema para mí abarca para el espiritismo, para más adelante hacer algo. Sí. Hacer algo más. Ya meternos más a profundidad, ya verlo o investigarlo de una forma más física. Más diferente. Muy bien, muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, nos encuentran como Los Incógnitos, en YouTube nos encuentran como Los Incógnitos SP. Esperamos con su apoyo, síganos y hasta la próxima.